glorificado en medio nuestro y que solamente Él reciba toda la gloria, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien saben, mis hermanos, estamos en el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, ya hoy sería nuestro cuarto mensaje con Mateo capítulo 5. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y hoy nos corresponde la bienaventuranza número 4, que está en Mateo 5:6. Pero vamos a dar lectura una vez más del versículo 1 al 12, para que nos vayamos familiarizando con las bienaventuranzas, y después exponemos solo el versículo 6. Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Le doy lectura a un versículo yo, ustedes el segundo, y nos unimos en el 12, mis hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora permítanme leer el versículo 6, que es la bienaventuranza en la que nos ocuparemos hoy. Dice el versículo 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos viendo las bienaventuranzas. Y como hemos dicho, mis hermanos, las bienaventuranzas, como bien dice un predicador, no son un mapa para llegar al cielo. Mi hermano, si tú quieres ver las bienaventuranzas como un mapa para llegar al cielo y decir: yo tengo que hacer todo lo que dice Mateo capítulo 5 del 1 al 12 para poder ser parte del reino de Dios, tengo que ser pobre en espíritu, tengo que ser manso, tengo que dolerme por mis pecados, tengo que ser misericordioso, y así podemos enumerar todas las bienaventuranzas. Si tú quieres ser por tu propio esfuerzo todo lo que las bienaventuranzas dicen, mi hermano, no podrás lograrlo. Por tanto, las bienaventuranzas no son un mapa que te guiarán al cielo. Más bien, las bienaventuranzas son un espejo a través del cual tú te puedes mirar y decir: ¿qué tanto me parezco a lo que dice la bienaventuranza? Soy manso, me duelen mis pecados, soy pobre en espíritu, reconozco mi incapacidad de ser salvo, soy misericordioso, soy pacificador. Las bienaventuranzas son un espejo, hermanos, en los cuales al vernos podemos ver cuál es nuestra condición, y entonces podemos comenzar como la primer bienaventuranza diciendo: qué pobre en espíritu soy, y correr a Cristo como Salvador. Las bienaventuranzas no son un mapa para que tú puedas llegar al cielo, más bien son un espejo que te dirán cuál es tu condición, y entonces puedas reconocer cuánto necesitas de Cristo para poder ser parte de ese reino. Las bienaventuranzas, decíamos que la palabra bienaventurado, mis hermanos, viene de una palabrita griega que es makarios, y que nosotros nos hemos quedado con la definición
que quiere decir muchas cosas, dichoso, alegre, pero nosotros nos hemos quedado con la definición de 1000 veces feliz. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 1000 veces feliz. ¿Quién quiere ser 1000 veces feliz? Y yo creo que todos levantaríamos nuestras manos. Todos queremos ser 1000 veces felices. Pues ahora, hermanos, examinemos nuestra cuarta bienaventuranza, que comienza una vez más nuestro Señor diciendo el versículo 6, bienaventurados, es decir, 1000 veces felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un 6 de marzo, hermanos, un 6 de marzo allá por el año 1994, algunos se van a acordar, los que todavía no nacían pues no se van a acordar, pero un 6 de marzo, hermanos, de 1994, un político mexicano dio un discurso que se hizo muy famoso a la fecha y también se hizo muy polémico. Y algunos van a recordar a qué político me refiero. Este político, en su discurso, una frase que él tomó de las bienaventuranzas, él expresó y dijo: yo veo un México con hambre y sed de justicia. Por cierto, ese mismo mes, días después, lo mataron. Pero creo que este político sacó del contexto esta bienaventuranza, y creo que no se refiere esta bienaventuranza a lo que este político expresó aquel día en el Monumento a la Revolución, diciendo: yo veo un México con hambre y sed de justicia, dando a entender que veía a un México que sufría de injusticias políticas y sociales. Pero a esto se referirá nuestro Señor con la cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿O a qué se refiere nuestro Señor cuando pronuncia esta cuarta bienaventuranza? Que 1000 veces felices serán los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se referirá a la justicia política de un país, como este político mexicano usó esta frase? ¿O a qué se referirá nuestro Señor? Pues vayamos por nuestra bienaventuranza, hermanos, y analicemos qué fue lo que nuestro Señor quiso decir en esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y comenzamos con la primera frase. 1000 veces felices, dice nuestro versículo 6, 1000 veces felices serán los que tienen hambre y sed. Hambre y sed. Lo que no significa hambre y sed. Lo que no significa. ¿Alguna vez has tenido hambre, mi hermano? ¿Alguna vez has tenido hambre? Te pregunto, ¿alguna vez has tenido hambre o sed? Y yo creo, hermano, casi estoy seguro que nadie aquí ha tenido hambre y sed. Si hemos tenido apetito por la comida, porque se nos pasó nuestro horario, y si comemos a la 1 y ya son las 2 o 3 de la tarde o las 5, ya tenemos un apetito, pero hambre, yo creo que nadie aquí ha tenido hambre. Por tanto, aquí no se refiere, hermanos, a tener hambre y sed como ese apetito que diariamente nuestro cuerpo nos pide, una necesidad natural que Dios nos dio para que sobrevivamos. Y es que a veces, hermanos, somos tan apasionados en ciertas áreas de la vida que si no tuviéramos ese reloj biológico que de repente ya nuestras tripitas se están durmiendo, a veces no comeríamos y seguiríamos ya sea trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Y entonces Dios puso un reloj biológico que de repente te suena y dices: ¡ay, ya tengo hambre! Pero esa expresión hambre es: ya tengo apetito, ya mi cuerpo me dice: ya es hora, ya es hora, ya es hora de comer. Pero esto no es lo que la bienaventuranza dice. No es a esta hambre y sed como apetito cotidiano porque ya es la hora de comer o porque se te pasó la hora de tomar agua. Aquí, hermanos, lo que significa es tener ese deseo ardiente que estás a punto de morir por hambre. ¿Quién ha tenido este tipo de hambre?
que estás a punto de morir por falta de comida, que ya llevas, ¿qué? 3 semanas sin comer. No has comido nada. 1 mes sin comer. ¿Sabías que hay gente que se ha aguantado mucho tiempo sin comer? En la guerra, como por ejemplo, en la guerra se sufre mucha hambre, porque se escasean los alimentos, muchos pueblos tienen que vivir con escasos recursos básicos. Otros más, hermanos, por estar escondidos, soldados, por estar escondidos en el terreno enemigo, no comen durante muchos días y pueden estar a punto de morir. Están deshidratados, ya los labios ya no son carne sino costra, la lengua se pega al paladar. Eso es tener sed. Y estar ya tirado en el suelo, solo pensando en comida y solamente en comida y no en ninguna otra cosa, eso es hambre. Te pregunto, o les pregunto, ¿quién ha tenido hambre y sed como la bienaventuranza lo dice? ¿Has tenido tú alguna vez esa hambre y esa sed? Yo creo que nadie de los que estamos aquí. Pero hay países que sí tienen esa hambre y sed. Hay lugares donde sí tienen esa hambre y sed. Los judíos sabían, hermanos, lo que era tener hambre y sed. Muchas veces ellos vivían sitiados por los enemigos y no podían salir a comprar ni vender, ni podían salir al campo. Y muchos de ellos, hermanos, estaban en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, parte del juicio de Dios muchas veces para su pueblo era mandarles hambre. Mandarles hambre. Y no había nada. En una ocasión la Escritura nos narra de ciertas mujeres que discutían qué hijos se comerían hoy. ¿Nos comemos el tuyo o el mío? Eso es tener hambre. Eso es tener hambre. Solo pensar en solo comer. Jesús en la 4ª bienaventuranza dice: bienaventurados, 1000 veces felices serán los que tienen hambre y sed. Esta hambre y sed de la que estamos hablando, no apetito, hambre y sed, que no piensen en otra cosa más, en tengo hambre y sed. ¿Pero hambre y sed de qué? ¿Hambre y sed de qué, mis hermanos? De justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, hambre intensa, hambre punzante, hambre a punto de morir, hambre y sed de justicia. Me gusta cómo dice la Biblia la palabra. Una traducción de la Biblia dice: felices los que desean de todo corazón. ¿Ven? Felices los que desean de todo corazón. De todo corazón. O sea, que no hay nada más en tu corazón que el deseo de comer y beber. De todo corazón. Pero hermanos, cuando tenemos hambre, o cuando usamos la expresión nosotros hambre, sí pensamos en comida, pero nuestra mente divaga en muchas cosas más. Eso no es tener hambre. Bueno, aquí una vez más nuestro Señor dice, entonces, si lo leemos conforme dice la Biblia, la palabra: felices los que desean de todo corazón la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Deseas, hermano, con este tipo de intensidad, con este tipo de hambre intensa y punzante, así deseas la justicia de Dios, sin pensar en nada más? Porque solamente ellos, los que desean así la justicia de Dios, los que tienen ese tipo de hambre y sed de justicia, son los que serán 1000 veces felices. 1000 veces felices. Pero analicemos ahora la palabrita justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ya hemos visto que es bienaventurados, ya hemos visto que es hambre y sed. Ahora pasemos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí la palabra justicia, hermanos, hay que entenderlo como el profeta y como los judíos tenían en mente cuando el Señor usó esta expresión justicia. Y vayamos aquí a un pasaje para que podamos ver a qué se refiere con esto de justicia. Vayamos al profeta Isaías, sin perder Mateo capítulo 5.
Isaías capítulo 51, para que entendamos qué es esto de justicia, a qué se refiere Jesús con hambre y sed de justicia. Isaías capítulo 51, versículos 5 y 6. Profeta Isaías capítulo 51, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: cercana está mi justicia. Aquí está hablando Dios. Dice: cercana está mi justicia. Ha salido, ¿qué dice? Mi salvación. Notemos, hermanos, cómo el profeta, aquí hablando a través de Dios, pone como sinónimo la palabra justicia con salvación. Sigamos leyendo, dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, ¿qué dice? Mi justicia, pero mi salvación será para siempre, coma, mi justicia no perecerá. Ven, hermanos, como dos veces el profeta usa la palabra justicia y salvación como sinónimos. En este último versículo dice: pero mi salvación será para siempre. Y luego el profeta dice lo mismo, pero con otras palabras: mi justicia no perecerá. Recordemos, hermanos, que los escritores bíblicos usaban muchas veces la poesía. Una de las maneras de hacer poesía para los escritores bíblicos era la poesía paralela, es decir, que lo que decían arriba lo decían del mismo modo o lo decían de otra manera abajo, pero estaban expresando la misma idea. Y eso está mucho en los proverbios. Aquí el profeta usa la poesía y dice: pero mi salvación será para siempre. Repite la misma idea de la siguiente manera: mi justicia no perecerá. Entonces, entendamos la palabra justicia, hermanos, como salvación. Justicia igual a salvación. Entonces, nuestra bienaventuranza, si regresamos a Mateo capítulo 5, versículo 6, diría: bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación, porque ellos serán saciados. Podríamos decirlo de la siguiente manera: 1000 veces felices los que desean desesperadamente la salvación de sus pecados. 1000 veces felices los que desean desesperadamente la salvación de sus pecados. ¿Cuántos habemos aquí, hermanos, que deseamos desesperadamente, con esa punzada intensa, a punto de morir, la salvación por nuestros pecados? La bienaventuranza es para estos, para los que desean desesperadamente la salvación por sus pecados. ¿Deseamos desesperadamente la salvación por nuestros pecados o creemos que nuestros pecados no son tan gravosos? Porque si es así, creo que la cuarta bienaventuranza no sería para nosotros. Pero si deseamos con desesperación la salvación de nuestros pecados, entonces Jesús dice: 1000 veces felices serán. Déjame darte, hermanos, dos ejemplos de esta hambre y sed que el ser humano tiene. Y es que, hermanos, en cierta forma, todos los seres humanos tienen cierta hambre y sed por la salvación y el perdón de sus pecados. Todos los seres humanos, en cierta forma, tienen esta hambre y sed por querer ser saciados de la salvación de Dios.
Pero la diferencia está en dónde lo busca cada quien, en dónde buscan esa saciedad los impíos y dónde buscan esa saciedad los justos. El primer ejemplo, hermanos, Jeremías capítulo 2, quiero invitarte a que vayamos a Jeremías. El primer ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y el primer ejemplo va a ser el pueblo de Israel, un pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Pero veamos cómo repetidas veces el pueblo de Israel, hermanos, buscaba saciar esa hambre y sed en otro lugar y no en Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Veamos desde el capítulo 12 para que veamos la gravedad de lo que hacía el pueblo de Israel y cómo Dios lo expresa a través del profeta Jeremías. Dice el versículo 12 del capítulo 2. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Es decir, Dios está diciendo, espántense por lo que voy a decir. Cielos, o sea, todos los que habitan en el cielo, espántense por lo que voy a decir. Horrorícense por lo que voy a expresar. Dice el versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo mal que hicieron, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, el primer ejemplo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, sabía de la necesidad tan grave que tenía de ser saciado por Dios y de su salvación, porque sabían de sus pecados y que estos tenían que ser perdonados. Y al experimentar, hermanos, ese vacío que deja el pecado, en lugar de que el pueblo de Israel corriera a Dios, ¿quién es? ¿Cómo se describe Dios en el versículo 13? ¿Quién es Él? Fuente de agua viva. O sea, una fuente donde brota agua viva, agua limpia, agua cristalina, agua que nutre. Pero el pueblo de Israel no quiso saciarse de esa agua. ¿Qué hicieron entonces para saciar su sed? Cavaron para sí cisternas. O sea, dijeron, no, yo me quiero esforzar. No, esa fuente de agua ya está puesta, ya está allí. No, yo con mi esfuerzo, yo con mi propio esfuerzo. Así que cavaron. ¿Cuánto cuesta cavar una cisterna? ¿Alguien ha cavado alguna vez una cisterna? ¿Cuánto cuesta cavar una cisterna? Ahora imagínate en el terreno donde los judíos vivían, que era un terreno pedregoso. Por ahí se cuenta una ilustración, que cuando Dios mandó a cierto ángel a esparcir todas las piedras en toda la tierra, tropezó el ángel y tropezó justo en la tierra de Israel, y ahí cayeron la mayoría de piedras, porque es un lugar lleno de piedras. Tú escarbas y hay rocas enormes. Imagínate, hermano, cavar una cisterna en un lugar así. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta gente quiere saciar su sed por su propio esfuerzo? La fuente ya está, el agua ya está fluyendo, pero dicen, no, yo con mi propio esfuerzo, yo voy a cavar una cisterna. Pero ¿qué crees, mi hermano? ¿Cómo estaban esas cisternas? Rotas. ¿Qué les pasa a las cisternas rotas? Se va el agua. Y no solamente se va el agua. ¿Qué pasa cuando la cisterna ya está demasiado rota? Que entra la tierra, se va el agua, y entonces lo que encuentras en la cisterna, ¿sabes qué es, mi hermano? Lodo. ¿Qué estaba bebiendo? ¿Qué bebían los judíos? ¿Qué bebía el pueblo de Israel en lugar del agua de vida? Lodo. De esto me sacio yo. Y se saciaban de lodo.
Por eso Dios les dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva, ya no tenían que hacer nada, solo beber. Pero cavaron para sí cisternas, se esforzaron, pero hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Un ejemplo negativo. Hermanos, el ser humano sabe de la necesidad que tiene de Dios, pero intenta llenar ese vacío con lodo. Y llámale lodo a cualquier cosa que no sea Dios. A cualquier cosa que no sea Dios. El ser humano, como el pueblo de Israel, intenta llenar ese vacío con lodo. Con lodo. Un ejemplo negativo. Veamos un ejemplo positivo. Lucas, vayamos ahora a Lucas, capítulo 15. Es una historia muy conocida. Lucas capítulo 15. Y no vamos a leer toda la historia porque ya la conoces, mi hermano, pero solo vamos a leer del versículo 14 al 19. Ahora veamos un ejemplo positivo. Y es el hijo pródigo. Dice el versículo 14 al 19. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre, fíjense, igual que el pueblo de Israel al principio. ¿De qué deseaba llenar su vientre? ¿De qué deseaba, con qué deseaba o con qué quería satisfacer esa hambre? Con las algarrobas que comían los cerdos. O sea, quería llenar ese vacío, esa necesidad de justicia de Dios con comida para cerdos. Pero ni aun esto nadie le daba. Pero nadie le daba. Versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, hermanos, el hijo pródigo estaba diciendo: no me importa qué posición tenga yo en tu casa. Si soy un esclavo y un sirviente y un trabajador, no me importa. Lo que quiero es saciarme de esa comida que tienes tú. Saciarme de esta hambre que tengo. El hijo pródigo, hermanos, corrió al lugar correcto. Un ejemplo positivo. Creo que es el lugar al que todos deberíamos de correr, a la casa del Padre, a saciar nuestra hambre, a saciar nuestra sed, a saciar esa hambre intensa y punzante por la justicia de Dios, por la salvación de Dios. Termina diciendo la bienaventuranza. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados, es decir, 1000 veces felices, los que tienen hambre y sed, los que tienen esa hambre desesperada, esa hambre intensa, esa hambre punzante de justicia. Y termina diciendo la bienaventuranza: porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Dice una vez más la traducción Biblia la palabra en esta última frase: porque ellos serán saciados. Dice Dios, porque a ellos Dios atenderá su deseo. O dice también la palabra de Dios para todos, dice: porque ellos quedarán completamente satisfechos por Dios. Una vez más, Dios atenderá su deseo. O
quedarán completamente satisfechos por Dios. ¿En qué momento, hermanos, quedan satisfechos los que tienen hambre y sed de justicia? En el momento en que vienen a Dios. Dios atenderá su deseo. Quedarán completamente satisfechos por Dios. Aquí la expresión, hermanos, porque ellos serán saciados, es una expresión que da la idea de ser saciados continuamente. Es decir, hermanos, no quiere decir que una vez que comamos de Dios y que comamos de su salvación y que bebamos de su justicia, de la justicia de Dios, no quiere decir que ya nunca más necesitaremos de Dios, sino que tendremos a la mano continuamente su justicia para ser saciados. Es decir, mis hermanos, el ser humano ha sido creado de tal manera que siempre necesitemos de Dios. No habrá un momento en el que el ser humano ya no necesite de Él, ni en la eternidad. ¿Recuerdas el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, Juan capítulo 4? Vayamos rápidamente, hermanos, para ir aterrizando nuestro mensaje. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Cuenta el evangelista Juan y dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquí me quiero detener un poquito. La idea aquí que Jesús le está transmitiendo a la mujer samaritana es: cualquiera que bebiere de esta agua seguirá siendo un sediento, seguirá muriendo por agua. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entendemos, hermanos, lo que el Señor está diciendo a la mujer samaritana? Si la mujer, cualquiera que bebiere de cualquier otra agua, que el mundo te ofrezca, llámese como se llame, fama, felicidad, distracción, cualquier otra cosa que el mundo ofrezca, cualquier otra cosa que la feria del mundo te ofrezca, tú seguirás siendo un sediento, muriendo por agua. Pero el agua que yo te daré, si tú bebieres de esta agua, ya no serás un sediento, no morirás de sed. ¿Y sabes por qué no morirás de sed? Porque la fuente estará siempre a tu alcance. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una agua que nunca se acaba, que siempre estará fluyendo y siempre estará a la mano para beber de esa agua. Si volvemos a la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 6, termina diciendo: porque ellos serán saciados. No que ya no necesites de Dios o que ya no tendrás hambre y sed de Dios,
sino que siempre tendrás, mi hermano, a la mano cómo saciar tu hambre y tu sed de Dios. De hecho, mi hermano, lo normal en la vida cristiana es que un cristiano cada día tenga más hambre y más sed de Dios. Si llega un momento en nuestra vida en el que ya no tengamos hambre y sed de Dios, deberíamos de preocuparnos. Si llegara un momento en nuestra vida en el que ya no sintamos ese apetito, aquí sí, apetito, ese gusto, ese deseo de Dios, allí sí deberíamos de preocuparnos. Porque, hermanos, ¿cuándo es que una persona no tiene apetito? Cuando está enferma. Cuando está uno enfermo, uno no tiene apetito. No hay apetito. Entonces uno debe de tratarse, de tomar un medicamento. Cuando en la vida cristiana, hermanos, ya no se tiene ese apetito por Dios, cualquier otra cosa te apetece, pero menos Dios. Cualquier otra cosa menos ir a la iglesia. Cualquier otra cosa menos leer la Biblia. Cualquier otra cosa menos orar. Cualquier otra cosa menos las cosas de Dios. Entonces probablemente yo estoy enfermo. Si no es que estoy muerto. Pero, hermanos, aquí lo que la bienaventuranza dice es porque ellos serán saciados. Es decir, hermanos, no moriremos de hambre nunca más. No moriremos de sed nunca más. ¿Recuerdas, hermanos, que había en el huerto del Edén? Cuando Dios pone a Adán y a Eva. ¿Recuerdas que había en el centro el árbol de la vida? ¿Para qué era ese árbol de la vida, hermanos? El ser humano era eterno solamente comiendo de ese árbol. Si Adán y Eva dejaban de comer de ese árbol, ellos iban a morir. Ese árbol les hacía vivir por siempre. Y ellos tenían que comer de ese árbol diario. Y estaba en el centro. Cada vez que ellos cruzaban a cualquier lado, cruzaban y se topaban con el árbol de la vida. Y tenían que comer. Y eso los hacía vivir. Cuando el ser humano peca, hermanos, Dios les priva ¿de qué? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue la razón por la cual los expulsó del huerto? Porque desobedecieron y dice Dios, no sea que ahora sigan comiendo de este árbol y vivan para siempre en esa situación. Y los expulsó. Que mueran. ¿Por qué comenzamos a morir? Por el pecado y porque dejamos de comer del árbol de la vida. ¿Sabías que Apocalipsis dice que una vez más Dios pondrá un árbol que será el árbol de la vida, del cual volveremos a comer de su fruto, y entonces seremos curados, sanados y viviremos para siempre? Hermanos, el ser humano, los escogidos por Dios, el justo, los bienaventurados por Dios, siempre tendremos necesidad de Dios por toda la eternidad. ¿Y sabes qué tenemos que hacer por siempre en la eternidad? Ir a Dios, comer de Dios, alimentarnos de Dios, y Él nos hará vivir eternamente como era en el huerto del Edén. La idea aquí, porque ellos serán saciados, es porque ellos nunca morirán de hambre y de sed, porque Dios estará llenándoles, satisfaciendo continuamente esa hambre y esa sed. Bienaventurados, 1000 veces felices, los que tienen hambre y sed, los que tienen esa hambre intensa, punzante, por la salvación, por el perdón de sus pecados, porque ellos serán saciados por Dios. Hermanos, Dios es la fuente de vida. ¿Sabes que hay mucha gente, hermanos, que quiere, o si no es que la mayoría, quisiera estar en el cielo? Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿quisiera estar en el cielo? Todos dirán, sí, yo quiero estar en el cielo. Pero ¿saben? Ellos no quieren que Dios esté allí. Quieren el cielo, pero sin el Dios del cielo. ¿Se podrá vivir en el cielo sin el Dios del cielo? Moriríamos de la misma manera, porque la fuente de vida, la fuente de agua que salta para vida eterna es Cristo, hermanos, y solamente Él nos puede hacer vivir eternamente.
Y esto es lo que la bienaventuranza nos dice, que los que tienen esa hambre y sed de justicia, de la salvación, son los que serán saciados continuamente, diariamente, por Dios. Déjame concluir haciendo algunas preguntas. Mi hermano, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed como de la que hablamos hoy en nuestra bienaventuranza? ¿Tienes esa hambre y sed de salvación, en donde llega el momento en el que no piensas en nada más, sino en solo: Señor, ten misericordia de mí? Señor, perdóname mis pecados. Si no la tienes, mi hermano, hoy se la podemos pedir a Dios. Y le podemos decir: Señor, dame esa hambre y esa sed de justicia. Que muera por ti, Señor. Que tenga esa punzada en mi interior, esa punzada intensa en la que diga: no puedo ya vivir sin ti. Y si tienes esa hambre y esa sed de justicia, mi hermano, si no la tienes, pídela a Dios. Si la tienes, mi hermano, la invitación está en nuestras manos. Déjame terminar leyéndote lo que dice Isaías capítulo 55, del versículo 1 al 3 y el versículo 6 y 7, pero déjame leértelo en la traducción al día, la Biblia al día. Si tú quieres leerla ahí en Reina Valera 60, yo te la voy a leer para que se hacen comentarios de una manera más clara en la Biblia al día. Dice: oigan, está diciendo el Señor, oigan, ¿alguien tiene sed? Que venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten, todo es gratis. Repito la invitación del Señor, dice: oigan, ¿alguien tiene sed? Que venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten, todo es gratis. Y sigue diciendo: ¿por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Acudan a mí y presten atención, escuchen, porque está en juego su vida. Dispuesto estoy a firmar un pacto permanente con ustedes y haré efectivas las promesas que le hice a David, mi rey amado. Y luego dice el versículo 6 y 7: este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos, porque el Señor es un Dios compasivo. Inclinemos nuestra cabeza y vayamos a Dios en oración. Señor, gracias por esta cuarta bienaventuranza, Señor.